¿Están listos? Busquen el libro de Ruth, por favor. En el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Padre, te damos gracias por la misericordia que nos has mostrado toda esta semana, por tu fidelidad, porque cumples tus promesas, porque nos has preservado, porque nos has librado de peligros y de males. Oh Dios, que la vida que tú nos prestas, que la vida que tú nos concedes, sirva para que te glorifiquemos. ¿Para qué viviremos, Padre, si no para eso? No permitas que vivamos para nuestra gloria, que todo lo que tú nos enseñas, que todo lo que aprendemos, nos conduzca a vivir para agradarte y para servirte, para hacer tu voluntad. Capacítanos, háblanos a través de tu palabra. Así sea hoy, que no vuelva vacía. Edifica tu iglesia. Ayuda a nuestros hermanos que se reúnen en otras partes. Tu gracia sea con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Hace miles de años, Adán tomó una mala decisión. Y esa decisión que él tomó le afectó a él, a su esposa, a todos sus hijos, a toda la raza humana. ¿Cuál fue la mala decisión que Adán tomó? Oyó la voz de su mujer. Eso es lo que dice, no apunté el versículo. En lugar de oír la voz de Dios, oyó la voz de su mujer. Pero, ¿en qué sentido oyó la voz de su mujer? Que ella le dijo, pues yo ya comí, pues come tú también. ¿Me voy a morir tú? Pues come tú también, te mueres junto conmigo. Entonces él le hizo caso a Eva. Y esa fue una muy mala decisión. Ella, para tomar la decisión que tomó, al parecer no consultó con Adán. No le dijo, oye Adán, ¿cómo ves? Mira, la serpiente me está invitando el fruto. ¿Cómo ves? ¿Aceptaré o no? La Biblia no lo dice. Pero él, debiendo haber hecho algo, no lo hizo. Lo más seguro es que cuando ella probó el fruto, él estaba ahí. Y ya sabía las consecuencias que iban a sufrir. Pero por amor decidió seguir el mismo camino que Eva, y sabemos las consecuencias. Tiene algo de raro que la decisión que tomó haya afectado a toda la raza humana. Si un padre de familia toma una mala decisión, si no consulta con su esposa, y él hace lo que quiere, y a fin de cuentas las cosas salen mal, él entenderá que lo que hizo no estuvo bien. Un hombre se encapricha y tomó una mala decisión. Él cree que hace bien en tomarla, pero ya después se da cuenta
que lo que hizo estuvo mal. Elimelec, el esposo de Noemí, tomó una mala decisión. Había hambre en la tierra y le dice a su esposa, bueno, aquí no dice si consultó con ella, si estaría bien que se fueran a Moab, pero pues de todos modos la responsabilidad recaía en él. Tomó la decisión, cruzaron el río, se fueron a Moab. Y qué mal les fue al haber tomado esa decisión. Si nosotros tomamos una mala decisión, tal vez después de que la tomamos, nos demos cuenta que fue mala. Pero en ese momento, cuando la estamos tomando, tal vez no nos demos cuenta. Pero tenemos que entender que tomar decisiones a veces no es fácil. Bueno, en realidad la vida no es fácil. Uno como padre, pues uno quisiera el bien de nuestros hijos y luego, si estamos en una encrucijada, tomamos una decisión que creemos en ese momento que es conveniente para nuestra familia. Y ya después de un tiempo, si fue una mala decisión, podemos verlo. Si sufrimos las consecuencias de una mala decisión, nosotros entendemos que esas consecuencias no son obra de la casualidad, es nuestra culpa. Y las consecuencias son el resultado de la providencia de Dios. O sea, Dios interviene para que haya esas consecuencias, porque no en todos los casos las consecuencias son iguales. Nuestras circunstancias actuales, lo que estamos viviendo, es el resultado de las malas decisiones que tomaron nuestros padres respecto de nosotros, o de las malas decisiones que tomamos nosotros, o ambos. Pero, ¿qué ganaríamos echándole la culpa a nuestros padres? Pero, bendito sea Dios, porque su gracia interviene para que las cosas puedan terminar bien, como vemos en el caso de la historia de Noemí. Dios interviene para que las cosas no terminen tan mal o para que puedan terminar bien. Cuando Dios está actuando en nuestras vidas, no vemos la mano de Dios. Creemos que Dios es soberano, que nada es casual, pero no vemos su mano. Si pedimos a Dios que nos muestre qué es exactamente lo que quiere o que nos muestre su mano, no lo vemos, no entendemos. Pero no cabe duda que la mano de Dios ahí está. Noemí y su familia de repente estaban en problemas, pero de todas maneras Dios está actuando. Vean en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta simple frase quiere decir que lo que vamos a leer ahora es algo histórico. Y Dios nos muestra la condición espiritual de los personajes. Vean cómo dice el último versículo del libro de Jueces, en el versículo 25. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como consecuencia de que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿qué dice el versículo 1? Que hubo hambre en la tierra. ¿Entienden? Que no nos asombre que por tomar malas decisiones tengamos que padecer hambre. ¿Sí? Bueno, en general, cuando los creyentes desobedecen, si no es hambre, pues es algún otro problema. Dios sabe qué problema traer a nuestras vidas. Cuando los creyentes hacen lo que bien les parece, cuando los creyentes hacen su propia voluntad y no la de Dios, graves cosas pueden suceder. En aquel tiempo, los hombres ya se habían olvidado de Dios. Ellos no hacía tanto tiempo que habían salido de la esclavitud egipcia.
pero pues se les borró la cinta, se olvidaron de tantas cosas que habían aprendido. Si ustedes han leído el libro de Jueces, recordarán que cuando se olvidaban de Dios los israelitas, venía la crisis. Cuando ya estaban en problemas, ellos clamaban. Y cuando ellos clamaban, Dios les mandaba un juez, un libertador, alguien que les ayudara. Eso era un ciclo. Hay un montón de jueces en ese libro de Jueces que aparecen cuando claman. Ellos pecaban y clamaban, pero no se arrepentían. O sea, no es lo mismo clamar en medio de la angustia que estar arrepentidos de las cosas que hemos hecho mal. Y aquí vemos que si Dios no interviene para que una persona se arrepienta, esa persona no se va a arrepentir. Acuérdense, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Entonces, si Dios no interviene para que tú te arrepientas, tú no te vas a arrepentir. Yo comentaba el otro día que Dios ha usado el COVID para bendecir a muchos. Personas que dicen, ah caray, yo creí que se iba a morir fulano, yo creí que se iba a contagiar sutano, pero yo no. Y ya después, cuando están con el oxígeno ahí y entubados, ya caray, ¿será que ahora sí ya me voy a morir? Entonces Dios les habla a través del COVID, Dios los humilla y se acuerdan de sus pecados. Ahí, con el tubote ahí en la boca, se pueden acordar de su pecado. Uno de esos jueces que Dios levantó fue un juez muy sorprendente, Sansón. Él fue apartado desde el vientre de su madre para servir a Dios. ¿Se acuerdan? Él era nazareo desde el vientre. Pero si él era apartado para servir a Dios, ¿cómo es que andaba con mujeres extrañas? Se echaba sus copas, iba a las fiestas, pero Dios lo usó. Es increíble cómo Dios saca bien del mal. Pero acuérdense ustedes que ya cerca del fin de su vida, Sansón reacciona y se da cuenta que lo que había hecho no estaba bien. Entonces, a pesar de tantos errores que cometió en su juventud, Sansón acabó bien. Cuando termina el libro de Jueces, Israel estaba en un nivel espiritual hasta abajo, ya no podían caer más bajo. Los sacerdotes, que se supone que eran los que tenían más conocimientos, actuaban como demonios. Si los sacerdotes hacían eso, imagínense los demás. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, actuaba como si no conociera a Dios. ¿Qué les había dicho Dios? Que ellos tenían que ser diferentes a los demás pueblos. Pero al final de Jueces, ellos están peor que sus vecinos. Y es por eso que vino el hambre, como acabo de mencionar. Y eso del hambre también ocurrió en otras situaciones, no nada más aquí. Hambre, sequía, invasión, cautiverio, guerra, todos problemas porque los israelitas se alejaban de Dios. Dios usó el hambre para que los israelitas vieran su pecado. Si nos falta el alimento, oigan lo que les voy a decir, si nos falta el alimento, algo grave está ocurriendo. Si está escrito que Dios no desamparará a su pueblo y que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿cómo un creyente puede llegar a mendigar pan? Algo grave está ocurriendo para que eso pase. Dios les hablaba fuertemente para que ellos vieran su condición espiritual. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Nos habla a través de su providencia, a través de la esposa, a través de la suegra, a través de los hijos, a través del casero, a través del trabajo, a través de la pobreza, de la enfermedad, de un accidente. Dios nos habla de muchas maneras, pero somos bien necios. ¿En dónde ocurrió esta hambre? Que dice aquí el versículo 1, en Belén de Judá. ¿Qué significa Belén? Casa de pan o granero. El lugar donde más debería de haber pan, no había que comer. El granero estaba vacío. Elimelec agarra a su esposa, agarra a sus hijos y se va a Moab. La palabra Elimelec
significa Dios es rey. Entonces, si Elimelech creía que Dios es rey, ¿por qué no se sujetaba a él? Bueno, pues él es el rey, él mandó esta hambre, pues sí, aunque hay hambre aquí en Belén, pues Dios nos dará que comer, pero no, le dice a su esposa, vente, vámonos, se van lejos. Entonces, él creía que Dios es rey, pero está actuando como si no lo creyera. Nosotros, a menudo, en todos los sermones tal vez hablamos del pecado. Pero hay personas que dicen, en el siglo XXI, y ustedes siguen hablando del pecado, eso ya es arcaico, eso ya está obsoleto. ¿Cómo sigues tú hablando del pecado? Pero la verdad es que lo sorprendente sería que no habláramos del pecado. ¿Qué significa pecado? Acuérdense, bueno, la palabra pecado tiene diferentes significados. Uno de ellos es errar el blanco, fallar el blanco, o sea, no le atinas. Quiere decir que no cumples el propósito. Pecar es no cumplir el propósito para el cual fuimos creados, quedar cortos, no hacer lo que deberíamos hacer. ¿Por qué este mundo está como está? Porque Adán y Eva no hicieron lo que debieron hacer. ¿Por qué en México las cosas están como están? Pues porque los mexicanos no hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho. Ahora, en estos tiempos, la tecnología ha avanzado mucho. Hay muchos conocimientos ahora que antes no existían. Pero las cosas en el sentido moral están peor que antes. ¿Por qué? ¿De qué sirve tanto conocimiento? Están peor que antes por culpa del pecado. El problema es el pecado. Todos los problemas del mundo son por causa del pecado. Si alguien se nos acerca y nos pide un consejo, oye, es que yo tengo muchos problemas con mi esposa, ¿es tu pecado? No hay otra, es el pecado siempre. ¿Por qué son los divorcios? Pues por el pecado. ¿Por qué son las golpizas, los insultos? Por el pecado. ¿Por qué son las borracheras y la drogadicción? Es el pecado. Esa es la triste realidad de los hijos de Adán. Elimelech creía que Dios es rey. Entonces, si nosotros creemos que Dios es rey, creemos que Él tiene el control. Él tiene el control aún si hay hambre. Pero Elimelech no lo creyó. La fe de Elimelech le falló. Tomó el asunto en sus manos y se fue a Moab. El hambre es un juicio de Dios. El COVID es un juicio de Dios. Pero debemos confiar en Dios en medio de sus juicios. Pero Elimelech no hizo eso. Elimelech y su familia se fueron a Moab. Estaba lejos. Desde Belén, pues estaba lejos. No había medios de transporte como ahora. Pero el problema no era que estuviera lejos. El problema, ¿saben cuál era? Que Moab era un símbolo de maldición. Los moabitas eran el resultado de un pecado vergonzoso. Los moabitas eran el resultado del pecado de Lot, de su incesto con su hija mayor. Lot era un creyente verdadero, pero se emborrachó. Y la triste consecuencia de la mala decisión de emborracharse, ya lo conocen ustedes. Su hija quedó embarazada. ¡Wow! Moab fue un pueblo que causó muchos problemas a los israelitas a través de la historia. Acuérdense del rey Balac que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y ahí va el necio de Balaam. Él sabía que un profeta de Dios está para bendecir a Israel, pero Balac lo contrata para que lo maldiga. ¿Qué tenía que estar allá? Las muchachas de Moab resultaban atractivas para los israelitas, para los muchachos israelitas. Y se casaron con ellas y qué problemones. Cada vez que un cristiano se casa con una mujer no cristiana, qué problemas tan tremendos. El pecado de Lot, la mala decisión de Lot, trajo graves consecuencias para toda su descendencia a través de la historia. Esas son las consecuencias del pecado de los padres sobre los hijos y la tercera y la cuarta generación.
los jóvenes israelitas se casaron con muchachas moabitas y fue entonces cuando los israelitas comenzaron a servir a los ídolos. Entonces le dejaron de rendir a Dios el culto que él merecía. Pero a pesar de todo, Elimelec agarra a su familia y se va a Moab. Dejó la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. En ese momento no estaba fluyendo nada, pero de todas maneras debía esperar que después fluiría ese pan, esa leche. Entonces, al cruzar el río e irse a Moab, no solamente había incredulidad, había rebeldía, había desobediencia. ¿Por qué se fueron a Moab? Porque a Elimelec le importaba su familia. Bueno, se supone que a todo cristiano le preocupa su familia. Pero ¿saben una cosa? Que el pecado hace que veamos las cosas de una manera que no debemos verla, de una manera distorsionada. Nosotros quisiéramos bendiciones de Dios, quisiéramos que Dios nos bendijera, pero interviene el pecado y todo se echa a perder, créanlo, todo se echa a perder. Es posible que Elimelec no tenía la intención de estar mucho tiempo allá en Moab. A lo mejor pensaba Elimelec como algunos que se van a Estados Unidos. Pues me voy a Estados Unidos, me junto unos dólares, ya me regreso y me construyo una casita. Pero muchos se van a Estados Unidos y no regresan. Elimelec nunca pensó que fuera a morir en Moab. Le dice, no, yo me voy allá y pues allá, aquí no tengo que comer, pues no creo que allá esté peor, pero ya se murió, estaba peor. Tampoco pensó que sus hijos se fueran a casar en Moab, pero allá se casaron, con muchachas de allá, con muchachas malditas. Sus hijos echaron raíces, pues ya casados con moabitas, pues tenían que quedarse allá. Ahora, si Elimelec estaba en problemas, se sentiría mal pensando que estaba en un lugar donde él sabía que no debería estar. Yo debería estar en la tierra prometida, ¿qué estoy haciendo acá? Hermanos, si nosotros estamos en un lugar donde no debemos estar, ¿cómo podremos esperar que Dios nos bendiga? ¿Cómo podemos esperar tener la sonrisa de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia? Y si creemos que estamos bien, no estaremos bien. Llegaron a Moab y durante un tiempo las cosas estaban bien, marchaban bien. Pues cuando menos tenían que comer. Allá en Belén no tenían pan. Encontraron un lugar donde vivir, se instalaron, ahí estaban sus hijos. Sus hijos encontraron una esposa. Malón y Kelión se casaron con muchachas de allá. Entonces, pues, parecían las cosas no estar tan mal. Es posible que nosotros tomemos una decisión equivocada y que durante un tiempo las cosas parezcan marchar bien. Es más, hasta podemos incluso llegar a pensar que la decisión que tomamos a fin de cuentas no fue tan mala o que fue buena. Pero Elimelec no sabía que nubes negras se cernían en el horizonte. Las cosas se iban a poner mal muy pronto. Se iban a poner las cosas tan duras, peores, que si se hubieran quedado en Belén. Vean cómo dice el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Se quedó viuda Noemí. Qué terrible que una mujer se quede viuda. Sus hijos se casaron y vivieron ahí como 10 años, dice al final del versículo 4, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, ya se murió su marido, pero pues le queda el consuelo de sus hijos. Además, ya estando casados sus hijos, pues había la esperanza de que hubieran nietos. Y en la cultura judía, cuando moría el padre, pues el hijo se encargaba, y si moría el hijo, el nieto se encargaba. Dice, bueno, pues ya se murió mi marido, pero pues tengo mis hijos, se consolaba con sus hijos. Pero ¿qué dice el versículo 5? Que murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Wow! Ahora sí que las cosas se pusieron duras.
La muerte es el problema de la vida. Nosotros queremos vivir, quisiéramos estar sanos, no tener necesidades. Tenemos planes, tenemos ilusiones, sueños y quisiéramos que se cumplieran. Quisiéramos que a nuestros hijos les fuera bien, quisiéramos verlos casados. Y esos planes que tenemos pues buscan su cumplimiento en esta vida, ¿no? No en la otra. Nos aferramos a la vida. Nosotros creemos que existe una vida después de esta, pero pues mientras tanto estamos aquí, pues queremos pasarla bien aquí, ¿no? Entonces no pensamos en la muerte. La muerte no entra en nuestros planes. Entonces cuando de repente llega, nos agarra desprevenidos. Hay algunos que dicen, tengo un dinerito ahorrado, me voy a comprar un ataúd y para que tenerlo ahí cuando yo me muera. Pero aún así cuando se mueren, la muerte los agarra desprevenidos, aunque tengan el ataúd. Los inconversos no ven la muerte como deberían de verla. Solamente los creyentes podemos verla como es. Dicen los inconversos, no, pues todos tenemos que morir, pues es la ley de la vida. Pero a nadie le gusta eso, a nadie le gusta la muerte, sea prematura o no. Elimelec pues ya tendría sus años, pero sus hijos estaban jóvenes. Ha de haber dicho Noemí, bueno, se murió mi viejo, pues ya estaba viejo, pero mis hijos. La muerte no entra en nuestros planes. Cuando alguien muere, hay algo como que no cuadra. Pero acuérdense ustedes que la muerte es la paga del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Por el pecado, entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, la muerte es el resultado de la realidad del pecado. Qué terrible cosa es el pecado. Qué terrible cosas son las consecuencias del pecado. Los inconversos, si escuchan hablar acerca del pecado, les da risa, se burlan. Cuando se muere un niño, decimos, bueno, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Se murió este niño, pero ¿qué culpa tiene un niño? Un niño pequeñito, ¿qué pecado cometió para que muera? Elimelec y sus hijos murieron. Los tres eran pecadores, pero un niño pequeñito. Pero la muerte de un ser querido, sea niño, sea joven o viejo, va más allá de las consecuencias presentes de nuestros pecados. La muerte es la consecuencia de un solo pecado, del pecado de Adán y Eva. O sea, lo que quiero decir es esto. Supongamos que se nos llega a morir un hijo, Dios no lo quiera. ¿Pensaremos acaso? Es que es por mi pecado que se murió mi hijo. No debemos pensar así. Es que no lo supe tratar bien, no lo eduqué bien. Bueno, si tú te sientes culpable porque se te muere tu hijo, no lo trataste bien cuando estaba en vida, bueno, pues ve tu pecado, pídele a Dios que te perdone, ¿no? Pero un creyente no debe de ver la muerte de un ser querido como un castigo de Dios. La muerte de cada ser humano, sea quien sea, es la muestra de que con Dios no se juega. El pecado no es poca cosa. El COVID-19 es una muestra de que con Dios no se juega. El COVID ha sido de grande bendición para muchísimas personas, descendientes de Adán. El problema de hoy es el mismo de aquel tiempo de los jueces, que los hombres hacen lo que quieren, lo que les parece bien, lo que les parece correcto. En esencia, ese es el pecado. Pecado es hacer lo que te da la gana, no lo que Dios dice. Si tú haces lo que tú quieres, estás pecando. Aunque no seas narco, aunque no seas asesino, aunque no seas ladrón, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Si alguien te pregunta, oye, a ver, explícame qué es pecado, dile eso. Pecado es hacer lo que te da la gana, eso es. Pecado es vivir como si Dios no existiera. Nosotros entendemos que le vamos a rendir cuentas a Dios de cada decisión que tomemos,
de cada palabra ociosa que digamos. Pecado es hacer nuestra propia voluntad, tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Si alguno de los que están aquí no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios no pierde nada. ¿Dios qué? Pero tú lo pierdes todo si tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Pero vean qué tremendo que lo que pasó con Elimelech, con sus dos hijos, aunque haya sido un juicio, siempre hay una luz de esperanza. Aún en medio de los juicios de Dios siempre hay una esperanza. Y en el caso de Noemí no es distinto. Acuérdense ustedes que Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene creyentes donde menos lo imaginamos. Se murieron Elimelech, se murieron Malón y Kelión. Noemí se queda viuda, se queda en graves problemas. Pero hay una pequeña luz ahí que se va a convertir en una luz muy grande, una luz que se llama Ruth. Una cosa maravillosa que Dios hizo con Ruth. No es sorprendente que se hayan muerto Elimelech y sus hijos. Estaban donde no deberían estar. ¿Qué tenían que estar allá en Moab? Estaban en desobediencia. Pero lo sorprendente no es que la gente muera. Lo sorprendente es que alguien sobreviva. Eso es lo sorprendente. Casi 2 millones de personas han muerto por COVID en el mundo. Ya perdí la cuenta. Hace algunas semanas iban más de 1,5 millones. Yo le calculo que van como unos 2 millones ahorita. No es sorprendente que mueran 2 millones. Lo que es sorprendente es que 20 millones que han sido contagiados se han recuperado. Eso sí es sorprendente. Los que se recuperaron, ¿eran mejores que los que murieron? No. Nadie es mejor que nadie. Si Dios nos hubiera tratado como merecen nuestros hechos, si Dios nos hubiera pagado como merecen nuestros actos, pobres de nosotros. En el año pasado, en el año anterior, murieron muchos, pero nosotros estamos aquí, vivos. Si estamos vivos, ¿es porque somos mejores que los que murieron en el año pasado? No cabe duda que si aún vivimos es por la gracia de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Pero de todas maneras, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Hoy estamos vivos, mañana pasado, quién sabe. Pero que no se nos olvide que la gracia de Dios va más allá de nuestros errores, trasciende nuestros errores. Dios puede hacer lo que ninguno puede. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede sacar bien del mal de que Elimelech y su familia se hayan ido a Moab. Nuestra esperanza, hermanos, está en Dios. Dios está por encima de nuestros errores. Dios está por encima de nuestras circunstancias. Dios está por encima de todos. Nuestra esperanza está en el que nos hizo. Nuestra esperanza está en el Todopoderoso. Si ustedes leen Mateo 1, ahí pueden ver el nombre de Ruth. Ruth está en la genealogía de los antepasados de Cristo. Una moabita, una descendiente de Lot. ¡Wow! Vean ustedes cómo Dios interviene en la historia. Dios interviene en nuestra vida. Y cuando Dios interviene en nuestra vida, nuestras vidas cambian. Dios puede hacer que la vida de una persona inútil como nosotros llegue a ser útil. ¿Quién era Ruth? Pues una moabita, una mujer maldecida. Vimos no hace mucho el tema de Rahab, la ramera. ¡Qué bendiciones trajo para toda su familia! Era una ramera. Pero ¿saben por qué? Porque Dios interviene en nuestras vidas y es entonces cuando tenemos un futuro. Tenemos una esperanza. Algo que Él nos dio. Acuérdense del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa. Él tomó una mala decisión también. Él pensaba que le iba a ir bien. Pero vean, el hecho de que el hijo pródigo se haya ido de su casa, el problema no era en sí ese. El problema es que él se estaba alejando de Dios. Ese era el verdadero problema. Una persona que se aleja de Dios, ¿tiene la esperanza de que le vaya bien? Pues sí, a lo mejor se gana sus centavos, a lo mejor progresa,
Pero ¿de qué sirve que progreses si te alejas de Dios? Ese dinero que tú ves como una bendición se va a convertir en una maldición. El hijo pródigo se dio cuenta pronto que la decisión que tomó fue una mala decisión. ¿Cuándo se dio cuenta? Pues cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó la comida, se le acabó la bebida y ahí está cuidando cerdos. Cuando salió de su casa, lo tenía todo. Y ya después de unos cuantos meses, no sé, se quedó sin nada. Exactamente lo mismo que le pasó a Noemí. Pero vemos en el caso del pródigo lo mismo que pasa con Noemí. Pero ven, Dios estaba actuando en ambos casos. Dios no es pasivo, Dios es activo. Dios está atento, pero está haciendo algo. Está moviendo sus piezas. Dios no solamente todo lo ve. Dios hace que sus propósitos se cumplan. Él tiene propósitos. ¿Saben qué es lo que busca Dios? Sus escogidos. Dios tiene escogidos y los anda buscando. El hijo pródigo dejó su lugar. Elimelec dejó el suyo. Pero ven, Cristo dejó su lugar, dejó su espacio en el cielo y vino a la tierra. Vino a buscarnos. Nuestro hermano mayor, ¿se acuerdan? Que veíamos en el caso del hijo pródigo. ¿Por qué vino Cristo a buscarnos? Porque no quería que acabáramos mal. Cristo era rico, en el cielo no le faltaba nada, tenía la adoración de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, pero vino al mundo, a este mundo, para enriquecernos a nosotros. Se hizo pobre, por amor a nosotros se hizo pobre para enriquecernos, pero para enriquecernos no en sentido material, sino en sentido espiritual. Cristo lo tenía todo en la gloria, pero se humilló, se hizo obediente. Pero cuando Cristo estaba en el cielo, Él no obedecía a nadie. Cristo, hay un versículo que dice que Cristo aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en el cielo, Él no obedecía a nadie. ¿Cómo se sentiría Cristo cuando era un jovencito? Imagínense a Cristo de 10, 15 años, obedeciendo a sus padres. Él en el cielo, Él no obedecía a nadie, pero aquí en la tierra tenía que sujetarse a sus padres. Cristo vino a nacer en un establo. Cristo tuvo que venir a sufrir, tuvo que recibir el juicio que nuestros pecados merecían. Él era puro y sin mancha, pero cargó con nuestros pecados. Y volviendo a Adán tomó una mala decisión y afectó a toda la raza. Pero vean, nosotros tomamos muchas malas decisiones. Hagan ustedes una cuenta. La cuenta de las malas decisiones que han tomado son muchas, les aseguro. Pero, ¿qué hizo Cristo? Viene a buscarnos, viene a salvarnos y Él toma la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Cada pecado que cometemos es una mala decisión. Cada pecado que cometemos es decirle a Dios, Dios, no quiero hacer lo que tú digas, yo quiero hacer lo que yo quiera. Cristo sufrió las consecuencias eternas de millones de personas como nosotros. Cristo sufrió la pobreza, el hambre, la desnudez, el rechazo, el desprecio, el odio, que nosotros deberíamos de haber sufrido eternamente, créanlo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo sintió lo que nosotros debimos de haber sentido. Cristo sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Cristo experimentó lo que nosotros experimentamos. ¿Cuál es la última consecuencia de nuestros pecados? La muerte. Y Él experimentó la muerte que nosotros debimos de haber experimentado. El inmortal muriendo nuestra muerte. Hay un versículo que dice que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mucho fue lo que perdimos en Adán, pero mucho más ganamos en Cristo. Y ¿saben qué? La vida que Cristo nos ofrece no es como la que tenemos ahora. Porque la que tenemos ahora, todos la vamos a perder. Vean, Cristo nos ofrece una vida eterna. Cristo nos da vida eterna. Si ustedes se ponen a analizar en el significado
de lo que es la vida eterna. ¿Qué es eso? Vida eterna. ¿Se acuerdan que cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, lloró? Cristo lloró. Imagínense a Cristo llorando porque murió su amigo. Noemí lloró cuando su marido murió y luego lloró cuando murieron sus hijos. ¿Por qué lloró ella? Pues se quedaba sola, se quedaba sin apoyo. No tenía nietos de los hijos que murieron. ¿Qué va a hacer de mí? Se sentía desamparada. Además estaba en una tierra extraña. ¿Quién la iba a apoyar? ¿Quién iba a cuidar de ella? Pero Cristo murió en la cruz. Cristo fue desamparado para que nosotros no seamos desamparados. Noemí se sintió desamparada, pero es que su fe le falló. Pero es posible que Dios nos desampare. No ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si ustedes tienen una fe suficiente como para sentir la presencia de Dios a su lado, ustedes pueden soportarlo todo. Tengamos lo que tengamos, poco o mucho, estemos sanos o enfermos, en libertad o en esclavitud o en prisioneros, estemos donde estemos, Él está con nosotros. Es decir, si no estamos en la cárcel por nuestra culpa, ¿no? Yo mencioné la cárcel. Un cristiano nunca debe decir que está solo, nunca. Nuestros padres nos pueden fallar, nuestra pareja nos puede fallar, nuestros hijos nos pueden fallar. Cristo nunca lo hará. Cristo fue desamparado, pero nosotros nunca seremos desamparados. María le dice a Jesús cuando llegó: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Qué le respondió Jesús? Dice María: yo soy la resurrección y la vida. ¿Tu hermano va a resucitar? Sí, pues yo sé que va a resucitar, pero ¿cuándo? No, le dice: yo soy la resurrección y la vida. No le dice: yo voy a hacer un día la resurrección. No, dice: yo soy. En otras palabras, Cristo le está diciendo: María, lo que tú necesitas ahora no es a Lázaro. Lo que tú necesitas ahora es a mí. Si se nos llegara a morir un ser querido, lo que necesitamos no es ese ser querido. Lo que necesitamos es a Cristo, Él cerca de nosotros. Cristo nos dice, le dice a María: yo soy lo que tú necesitas, María, ahora. Imagínense, nosotros creemos: pues un día voy a ir a la gloria, un día voy a caminar por las calles de oro, pero ahorita no tengo dinero para la renta, no tengo para comprarle zapatos a mis hijos, pues, sí, pues ¿de qué me sirve que camine yo por las calles de oro entonces? No, yo quiero ahora. Lo que tú necesitas es a Cristo ahora. Nosotros los cristianos creemos que un día estaremos con Cristo en la gloria, pero el cielo, la gloria, podemos verla como muy lejana, como muy nebulosa, como muy vaga, como muy incierta. Pero en realidad la gloria para los creyentes es algo así, muy nebuloso, muy incierto. No, Cristo es nuestra gloria. Ahora es nuestra gloria. Cristo es nuestro cielo aquí. Cristo es todo lo que necesitamos ahora aquí. Y si tú tienes a Cristo, si tú has creído en Cristo, tienes a Cristo aquí. Cristo dice que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, no dice que pasará. Ya estás vivo. Para Él estás vivo. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Si tú eres creyente, es tu Dios. Dios no es el Dios de los muertos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Nosotros creemos que la vida eterna existe porque ya la experimentamos. Pero ¿quién estará un día en la vida? No, ya empezamos a disfrutar de la vida eterna desde aquí. En este reino de muerte hay una luz de esperanza. Nosotros debemos descubrir cuál es el propósito de Dios para nosotros. Es lo que Noemí tenía que descubrir. Lo que Elimelec no alcanzó a descubrir. Si hemos perdido algo, si hemos perdido cosas que nos dolió perder, aún no está escrito todo. Todavía falta la última página de nuestras vidas. ¿Qué hará con nosotros, hermanos, el día de mañana? ¿Qué va a hacer Dios ahora con Noemí, que ya se murió su esposo y sus 2 hijos? Espérate, Noemí, no te desesperes, no te precipites. ¿Cómo fue, hermanos, que nosotros llegamos
a la situación presente. ¿Cómo fue que llegamos a las circunstancias en que nos encontramos ahora? ¿Cómo? Algunos errores cometimos que estamos sufriendo consecuencias ahora que no nos gustan. Algunos errores cometimos. Pero entonces, si estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores, ¿ya no hay esperanza para nosotros? ¿Ya no hay esperanza para Noemí? Sí, sí la hay. Todos hemos cometido errores, hermanos, como esposos, como padres, como hijos, como creyentes. Todos hemos cometido errores. Un cristiano puede cometer tantos errores que se sienta confundido, desorientado, como que Dios no escucha sus oraciones, como que Dios estuviera en su contra. A lo que Noemí llegó, no, pues ya Dios me quitó a mi esposo, ya me quitó a mis hijos, no, pues Dios la trae contra mí, pues ya ni modo, pues mejor me regreso a mi tierra. Nunca debemos llegar a ese punto. Tal vez no nos gusta la situación en que vivimos, nuestra vida no nos gusta, a lo mejor, pero si ustedes han confiado en Cristo, ustedes tienen un futuro maravilloso. Créanlo. Noemí no tenía preparado algo para ella. Noemí tenía preparado a alguien para ella. La esperanza de Noemí estaba, ¿saben en quién? No en Ruth. Estaba en aquel que nacería en Belén, el pan de vida. Cristo nació en la casa del pan. Él es el alimento, el que da pan al mundo. Cristo es nuestro alimento espiritual. Cristo dijo, el que come de este pan vivirá eternamente. Del linaje de David, de la descendencia de David, vino el que sería mayor que David. El libro de Ruth apunta a aquel que habría de venir, a Cristo. Hermanos, Cristo es más grande que nuestros errores. Cristo es más grande que nuestras equivocaciones. Él puede enderezar lo torcido. Y si tú sientes que ya estás viejo y que un árbol que está torcido ya no se puede enderezar, ven a Cristo y Él te enderezará. Cristo es experto en enderezar las cosas torcidas. El panorama para Noemí era muy triste, muy sombrío, pero había esperanza. Yo no sé si ustedes han llegado a ese punto de sentir como que ya no hay esperanza para ustedes, que han llegado ya al límite, que quieren tirar la toalla. Pero si ustedes vienen a Cristo, si ustedes confían en Cristo, Él los tomará de la mano y los llevará de regreso a la casa, los llevará de regreso al hogar. Hay una parte donde Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si ustedes ven a un hermano que está muy afligido, muy necesitado, en graves problemas, ustedes no ven la mano de Dios trabajando en ese hermano, pero Dios está trabajando. Cuando oremos por nuestros hermanos, debemos pedirle a Dios que cumpla sus propósitos en ellos, que les dé sabiduría, que les dé frutos, que sean útiles, que Dios los bendiga con frutos espirituales. No vemos la mano de Dios trabajando, pero Dios siempre está trabajando. Dios estaba trabajando en la vida de Noemí, pero Noemí no lo veía. Lo mismo pasó con Job. Dios estaba trabajando en la vida de Job, pero él no lo veía. Dios estaba trabajando en la vida de José. 13 años estuvo desde que salió de su casa hasta que llegó al trono de Egipto. 13 años estuvo trabajando Dios con José. Con David, desde que lo ungió Samuel hasta que ocupó el trono de Israel, pasaron fácil 16 años y Dios estaba cuidándolo. Y ninguno de los mencionados, ni José, ni David, ni Job, veían la mano de Dios. Nosotros no vemos la mano de Dios. Pero hermanos, Dios nos tiene a cada uno de nosotros en sus manos. Y Él hará lo que le parezca bien. Él reina. Últimamente, a pesar de los errores que hayamos cometido, Él nos ha traído a la situación en que nos encontramos. Él nos ha traído. Ustedes tomaron las malas decisiones, pero Dios tiene en sus manos las malas decisiones, las consecuencias más bien de esas malas decisiones. Dios nos obliga a reflexionar en lo que hemos hecho.
Cuando estamos afligidos, necesitados, en problemas, nos acordamos de las cosas malas que hemos hecho. Qué bueno que nos ayude a reflexionar en eso. Pero Dios nos muestra el camino a casa. O sea, no solamente nos toma de la mano, nos muestra el camino y nos encamina. Él nos lleva a la casa del pan. Nos lleva a Belén de la mano, como hizo con Noemí. La sacó de Moab y se la llevó a Belén. Ahí está tu pan. Cristo les dijo a sus discípulos que ya se iba a ir. Y les dice, y ustedes sabéis el camino, le dice Tomás. Pero ¿cómo podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y le dice Jesús, yo soy el camino. ¿Qué te preocupas, Tomás? Cristo es el camino a casa. Cristo es el camino al pan. ¿Entienden, hermano? Cristo es nuestro Belén. Cristo es nuestro pan del cielo. Cristo es nuestro alimento, nuestra vida, nuestro todo. Hay personas que han pecado tanto que caminan en la calle como zombies, que se han drogado, que han robado, que han violado, que han hecho tontería y media y van en la calle ya que sin esperanza. Para esas personas hay esperanza todavía. Hay muchas personas que andan confundidas, desorientadas, pero los creyentes conocemos ya el camino. Cristo es nuestro camino. Los inconversos no saben ni para qué viven, no conocen el propósito de sus vidas, pero los que hemos creído en Cristo sí conocemos eso. Cristo vino a buscarnos para llevarnos de regreso al hogar. Él está preparando el lugar donde moraremos con Él. ¿Se acuerdan cómo recibió el padre del pródigo a su hijo? Con todos los honores, hizo una gran fiesta. Le dio el mejor vestido, le puso un anillo en la mano, mató a mandar el becerro gordo. Hermanos, lo que nos espera los que hemos creído en Cristo, lo que nos espera ya, lo que van a ver nuestros ojos. Cristo es el que restaura nuestras vidas, hermanos. Cristo es el que hace que llevemos fruto. Nosotros que éramos estériles, Él hace que llevemos fruto. Él es el que sufre las consecuencias de nuestros errores. Cristo es el que nos paga bien por mal. Dios usa todas las cosas para nuestro bien, aún el COVID. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para que sus propósitos se cumplan. Yo no sé si ustedes hayan ido tan lejos como Elimelech y Noemí, hasta Moab. Por muy lejos que ustedes hayan ido, por muy lejos que se hayan ido como el pródigo que se fue a una provincia apartada, ustedes pueden regresar. Regresen a Cristo. Él los va a recibir con los brazos abiertos. Si no se arrepintieron antes, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no le entregan su vida a Cristo ahora? Nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Él vino y nos buscó y nos encontró y nos trajo al hogar. Cristo es el camino. Éramos como ovejas extraviadas, pero Él es nuestro pastor que vino a buscarnos. ¿Cómo le pagaremos a Cristo? ¿Cómo le pagaremos tanto que le debemos? Te damos gracias, nuestro Padre, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por la vida eterna, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Y aún por tantos errores que hemos cometido, Padre, te damos gracias porque tú tienes las consecuencias en tus manos y en ti esperaremos que un día estaremos contigo en la gloria y te alabaremos para siempre con todo nuestro corazón. Que podamos ver eso en nuestros hijos también. En el nombre de Cristo, amén.